Buenas tardes, señor. Póngase cómodo, lo más cercano al micrófono. Señor, si es tan amable, dígame su nombre y apellido completo. Nelson Eduardo Din Bermúdez. Señor Din Bermúdez, este es el Tribunal Oral Federal número 1. Le va a recibir declaración testimonial en relación a la causa 1627 caratulada Guilla Mondegui, Néstor Horacio y otros sobre privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos y homicidio calificado. Su declaración implica hallarse bajo juramento. Le voy a pedir que preste juramento. ¿Presta juramento o promete, según sus creencias religiosas, decir la verdad, todo lo que le fuera preguntado y supiese? Sí. Acaba de, en el curso del día, firmó un acta donde se les hizo saber cuál era la causa y cuáles eran las partes involucradas, los nombres y apellidos de las personas involucradas en este proceso. Respecto de esas personas, ¿tiene alguna objeción de conciencia que lo prive de decir la libertad? No. De hablar con libertad y con la verdad? No. Si en algún momento de la audiencia necesita pensar la respuesta, se siente fatigado, háganos saber, vamos a hacer un cuadro intermedio para que se recupere. Las partes les van a hacer preguntas. El señor fiscal va a comenzar el interrogatorio. Señor fiscal, Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Din Bermúdez. Buenas tardes. Bien, como para comenzar, le voy a pedir si nos puede relatar de la forma más detallada posible cómo se fueron sucediendo los hechos que lo tienen a usted como víctima. Para eso, lo primero, si nos puede determinar, es el día, la hora y el lugar en que comienzan estos hechos. Bueno, el día fue el 13 de julio de 1976 y la hora aproximadamente las 21 horas y en la calle San Juan. Yo me encontraba con Ana Inés Cuadros en un bar conversando y entró un grupo de personas vestidas de civil todas que se dirigieron a la mesa nuestra, nos pidieron documentos y nos dijeron que los teníamos que acompañar, instancia en la cual nosotros le preguntamos por qué motivos y nos dijeron que teníamos que hacerlo. A nosotros negarnos a acompañarlos voluntariamente, nos arrastraron del bar a la fuerza y nos introdujeron en una camioneta doble cabina que estaba estacionada en la puerta del bar, Ana Inés Cuadros y a mí, y de ahí nos llevaron a un lugar en el transcurso del viaje, unos 10, 15, 20 minutos, a un lugar que nosotros no podíamos precisar porque estamos en el suelo y boca abajo, pero en ese lugar pudimos oír que se subía una cortina, que era una cortina de metal. Nos introdujeron ahí en la camioneta, tanto a Ana Inés Cuadros como a mí, e inmediatamente nos esposaron a la espalda y nos tiraron en el suelo, junto con un grupo de personas que en ese lugar también se encontraban. Previamente nos habían vendado los ojos, tanto a ella como a mí. Bueno, luego de eso pasaron unos 30, 40 minutos y en mi caso fui trasladado mediante una escalera, subiendo una escalera, 2 hombres me llevaron a una planta superior donde me desnudaron, me ataron
me volvieron a poner las esposas en la espalda, me pusieron, digamos, cables en el entorno de todo mi cuerpo y con una especie de roldana me subieron unos centímetros del piso. Al mismo tiempo con un balde de agua, es decir, me tiraban baldes de agua para mojarme todo el cuerpo y me dejaron sin interrogarme un rato hasta que yo no pude, digamos, más de los brazos porque estaba suspendido, es decir, en el aire, e intenté, cosa que pude, tocar el piso y recibí una descarga eléctrica muy grande. Ahí comienzan a interrogarme un grupo de personas donde pude reconocer más o menos las voces de los que nos habían detenido en el bar y algunas que se sumaron a ese interrogatorio. El interrogatorio en esa primera instancia versó sobre dos elementos. El primero era una supuesta cantidad de dinero, es decir, que yo sabría eventualmente dónde se encontraba, y la bandera de los 33 orientales, que es una bandera histórica de nuestro país, el Uruguay. Sobre el primer elemento, esa cantidad de dinero que decían que yo tenía que saber, no sabía absolutamente nada, ya que por mis manos nunca pasó ninguna gruesa suma de dinero en dólares, y mucho menos millones. Sobre el tema de la bandera de los 33 orientales, creo que ni siquiera cuando chico en una visita de escuela la vi. Por lo tanto, no tenía absolutamente ningún conocimiento sobre esas dos preguntas centrales que me hacían. De todos modos, ahí pude comprobar de que los efectivos que yo pensaba que eran militares, o se suponían que eran las fuerzas represivas que me detuvieron en el bar, sin duda por su modo de hablar eran argentinos. En el interrogatorio me interrogaron argentinos ya con el auxilio de uruguayos. Esto lo pude comprobar por las voces. Digo, de ese interrogatorio que se extendió por más de entre media hora y 40 minutos, no podría precisar exactamente cuánto, yo no pude aportar ningún elemento porque ni en ese momento ni ahora puedo decir ni saber nada de esa cantidad enorme de dinero, ni de la bandera de los 33 orientales, de la cual creo que nunca apareció ni se tiene conocimiento. ¿Quiere seguir o le voy haciendo preguntas? Bueno, como usted quiera. Le hago algunas preguntas aclaratorias en esta primera parte de su relato. Usted dice que bueno, el secuestro se produjo el 13 de julio del 76, aproximadamente 21 horas. ¿San Juan y qué quedaba el bar? Creo que Boedo. Yo, digamos, no soy muy bueno para las calles. Hacía poco tiempo que vivía en Buenos Aires, aproximadamente un año, no sé si llegaba al año, por lo tanto no manejaba los nombres de las calles con demasiada claridad. Estas personas que ingresan al bar, personas de civil, sí. ¿Se dieron a conocer de alguna manera, pertenecientes a alguna fuerza? Para nada, para nada. Eso fue lo que nos extrañó tanto a Ana Inés Cuadros como a mí. Ajá. Creo que en un momento dado dijeron que pertenecían a la Policía Federal, pero considero que sí, en mi país tanto la policía como el ejército usa uniformes. Estas personas iban de particular. De civil. No sé si lo dijo, ¿cuántas personas usted entiende que ingresaron? Entre 6 y 8 personas. 6 y 8 personas. Bien, ¿vio gente armada?
Sí, sí, todos estaban armados. Todos armados. Todos armados. Es más, yo en ese, por algo instintivo, intenté huir del lugar y me persiguieron entre 3 y 4 de ellos y me pegaron en la cabeza para reducirme, lo cual lo lograron con la culata de una pistola o de un revólver. Y ahí entraron con armas largas y armas cortas al lugar. O sea que usted fue golpeado en la cabeza con la culata de un arma. Exactamente. ¿Algún otro golpe? Aparte de este. No, en ese momento patadas, puñetazos y esos 2 golpes que prácticamente me hicieron perder el sentido. Bien. ¿Usted pudo percibir si alguna de estas personas que ingresan al bar tenía, digamos, daba órdenes, estaba por encima de los demás? No, para nada, no. ¿Los pudo ver a estas personas? Sí, ¿Le pudo ver la cara? Los vi, pero yo no conocía a ninguno de ellos. ¿No los conocía? No. Aparte fue muy fugaz, porque ellos se acercaron a la mesa donde nosotros estábamos. También se acercaron a otras mesas a pedir documentos, no solamente a la nuestra. Pero fue una fracción de minutos, es decir, en que en ese momento yo intenté, ya que ellos decían que no, era un procedimiento de rutina, no sé a qué rutina obedecían porque no se identificaban demasiado claramente. Yo les dije que le iba a pagar al mozo lo que había consumido y en ese momento es que intenté huir, logrando en parte llegar a la puerta y correr unos 30, 40 metros. Bien. Te dice que lo suben a un vehículo. ¿El vehículo era particular? ¿Tenía un vehículo particular, una camioneta blanca, doble cabina. A nosotros nos ponen en la parte de atrás junto con Aninés en el suelo. Ellos se sientan en la parte de atrás, se supone que al volante había alguna persona, y ponen... En la parte de atrás le iba a preguntar eso justamente. ¿Cuántas personas usted percibió que se encontraban junto a ustedes? De 2 a 3 personas, nos subieron a nosotros y después se subieron ellos. En el trayecto hasta llegar a este lugar de la cortina metálica, ¿usted escuchó que estas personas hayan mantenido algún tipo de diálogo entre ellos? Esta persona es lo único que al nosotros seguir tratando de pedir algún tipo de explicación, aunque no podíamos boca abajo y con las piernas de ella sobre nosotros pedir demasiadas explicaciones, nos dijeron que nos quedáramos tranquilos, que íbamos a visitar al pajarito. Eso fue lo que nos dijeron. Tiempo después yo pude saber que pajarito le decían a un compañero nuestro, Gerardo Gatti, que había sido secuestrado hacía un tiempo atrás, y por el cual este grupo de personas pedía un rescate de $1 millón o una suma por el estilo. Fue el diálogo que mantuvieron con nosotros, que no fue un diálogo, porque nosotros no hablamos nada, sino que más bien fue una aseveración de eso. Bien, le pregunto este punto de Gerardo Gatti. Usted dice que era compañero, ¿usted lo conocía de antes? Sí, y ¿en qué circunstancias lo conoce? Pertenecíamos a la misma organización política, nosotros pertenecíamos al Partido por la Victoria del Pueblo, y bueno, lo conocía de la militancia en Uruguay, de la militancia política en Uruguay. Bien, y usted dice que había como una negociación por un rescate respecto de Gatti. ¿Usted sabe quiénes eran los que negociaban? ¿Tomó conocimiento en algún momento? No, ¿Cómo se desarrolló esa negociación? Correcto, yo tomé conocimiento de la negociación justamente en una de las cosas que estaba conversando con la señora Ana Cuadros en ese bar, era de que, comentando la caída, el secuestro de este compañero y la suma de rescate que pedían por su liberación. No supe qué personas eran quien llevaba adelante esa negociación, y bueno, luego como fuimos detenidos, no tuve más conocimiento hasta días después que sí tuve
un contacto más por el tema de ese rescate. Bien. Lo llevo nuevamente al traslado que hacen hasta el lugar de la cortina metálica. Además de este diálogo de que lo iban a ir a visitar al pajarito, ¿algún otro diálogo entre las personas que los habían secuestrado? No. Ellos tenían ahí un radiotransmisor donde se pasaban cuestiones en clave, que uno se da cuenta que son en clave, que no recuerdo en este momento cuáles eran, pero estaban conectados con otros móviles, con otras personas estaban conectados. Conectados por el radio. En este trayecto, ¿usted pudo percibir algo que le haya llamado la atención antes de arribar a este lugar de la cortina metálica? No, para nada. ¿Algún tipo de comunicación, alguna frase? No. Bien. Llegan, entran, ingresan. ¿Usted escucha el ruido de la cortina metálica? Sí, claramente. Bien. Usted dice que es tirado en el suelo en una planta baja, ¿no es cierto? Esta fue la primera descripción. Exactamente. Dice que había otras personas. ¿Usted sabe qué personas eran? Si la recuerda, si no, yo le puedo... En ese preciso momento, la única persona que yo puedo en ese momento recordar y que puedo describir era Ana Cuadros, porque fue detenida junto conmigo. Por debajo de la venda, en un lugar oscuro, pude ver de que había otras personas. No era yo solo el que me encontraba. ¿Usted supo o tomó conocimiento en algún momento de quiénes eran estas personas? Sí. En el decurso de los días tomé conocimiento, mirando debajo de la venta a casi todas las personas, algunas que conocía del Uruguay y otras que uruguayas también, y algún argentino más que conocía en ese lugar de cautiverio. ¿Podría hacer alguna referencia respecto de estas personas? ¿Recuerda algún nombre en particular? Recuerdo, para empezar por tres, estaba Manuela Santucho, Argentina, Cristina, Argentina, y el hermano de Manuela, que en este momento no recuerdo el nombre. Esos eran los tres argentinos que estaban, en ese momento. Ese mismo lugar. En ese mismo lugar, no puedo decir si en ese momento o en los días posteriores, porque seguía ingresando gente que era detenida. Ahora voy a pasar al grupo de uruguayos, que era el más numeroso, y a los cuales alguno conocía, y que fueron ingresando prácticamente entre esa noche y el otro día, el día 14. Estaba Sergio López Burgos, que lo conocía de Uruguay. ¿Usted sabe en qué circunstancias fue detenido fue secuestrado López Burgos? López Burgos fue secuestrado, creo no sé, porque conversé después a posteriori con él, en un bar muy cerca de donde estábamos con Ana Inés Cuadros, junto con el dirigente sindical León Duarte. También estaba Raúl Altuna, que lo conocía de Montevideo, Margarita Michelini, que también conocía de Montevideo, Elba Ramamoya, que también conocía del Uruguay, de Montevideo, Ariel Soto, que lo conocía de Montevideo, Ana Salvo, Sara Méndez. ¿Alguna circunstancia en particular en relación a Sara Méndez que usted recuerde? Sí, recuerdo una circunstancia que, digamos, me ha marcado durante muchos años, y es una de las veces que en tanto fueron varias, pero la segunda o tercera vez que me suben al cuarto de interrogatorio, presidido por la foto de Hitler, descuelgan a una persona que estaba colgada, y era Sara Méndez, que permanecía desnuda, colgada, y recuerdo que salían chorros de leche de sus senos. Eso lo recuerdo perfectamente y difícilmente lo puedo olvidar. Esa es una de las circunstancias con Sara Méndez, y después recuerdo que ella estaba muy preocupada, muy angustiada, porque le habían arrebatado a su pequeño hijo.
Digo, esas son yendo a los uruguayos, son las personas que en este momento puedo precisar. Sí, yo le voy dando algunos no? nombres. Le pregunto antes lo siguiente. Este lugar donde usted ve que les cuelgan del gancho a Sara Méndez, usted habla de un retrato de Hitler. Sí. ¿Es el mismo lugar donde a usted también lo torturaron, Sí. que usted describió? Exactamente. ¿Podría dar algún elemento más descriptivo en relación a este cuarto, a este lugar? Lo que yo pude ver, Sí. era un cuarto no muy grande, había un escritorio, creo que al fondo, y ese cuarto daba a un patio exterior, donde en determinado momento, la segunda vez que me suben a mí a torturarme, viene una persona y me levanta la venda, me dice que cierre los ojos porque soy boleta se supone para identificarme. En tanto, aparentemente, en mi caída ellos sabían, o en mi secuestro, ellos me confundían con otra persona. Porque a mí me decían, no por alias, sino por una especie de mote, de apodo, Pocho. Y aparentemente le estaban buscando una persona con ese mismo apodo. Entonces vino esa persona, por su hablar era uruguaya, al tiempo pude corroborar y saber que esa persona era el coronel Silveira, que me levantó la venda y dijo, no, este es Eduardo Din, el yerno de Ari Cabrera. Eso fue lo que dijo en ese momento, me bajó la venda, me ingresó de nuevo al cuarto, y ahí comenzaron nuevamente a torturarme. El otro elemento que yo ahí pude constatar, ver, debajo de la venda, era una especie de cargador de baterías, que se supone que era el aparato que utilizaban para producir los choques eléctricos. Además, de ese cuarto en particular no recuerdo más nada. Bien. Sigo con los nombres, a ver si usted los recuerda. Asilú Maceiro. Sí, estaba junto con nosotros. No la conocía o sí la conocía, perdón, de Uruguay, sí, también la conocía. Estaba, sí. Rodríguez Larreta, padre. Sí, estaba padre, hijo y la esposa de Rodríguez Larreta, Raquel Nogueira, también estaba. Sí. Alicia Cádenas. Alicia Cadenas también estaba, sí, por supuesto. Bueno, Hugo Méndez. Ana Salvos. ¿Hugo Méndez? No. ¿Usted no lo vio? No, en ningún momento. Laura Anzalone. También estaba José Díaz. Voy a agregar Cecilia Galloso, Mónica Soliño, León Duarte, ya lo dije. Bueno, son las personas que recuerdo que estaban. Edelweizan. Edelweiss, sí, estaba, sí, también. Gastón Sina. Gastón Sina, sí. ¿También? Sí. También, sí. Usted habló de Gerardo Gatti. ¿Usted sabe o tomó conocimiento si Gerardo Gatti estuvo secuestrado en Orletti? Yo personalmente no lo vi, pero por hechos posteriores, en una conversación, León Duarte me dice que ahí estaba Gerardo y que si efectivamente habían pedido rescate por él. Pero yo personalmente no lo vi. León Duarte se lo dijo, ¿en qué momento, digamos, dentro del lugar, el centro clandestino de detención? Exacto. En determinado momento bajaron a León Duarte, después de haberlo torturado, me comenta que estaba Gerardo, que él lo había visto, y que ahora no pedían 1 millón, sino que pedían 2 millones para liberarnos a todos nosotros. Eso fue lo que me dijo León Duarte, que era muy optimista, que efectivamente nos podíamos ir todos de ahí. ¿Recuerda alguna persona de apellido Pérez Lutz? Sí. También está... No, Pérez Luz, yo ahí no la vi. La voy a ver a posteriori cuando soy trasladado al Uruguay, pero ahí no la vi, no. ¿Y recuerda el marido de...? Sí, Cardoso, pero no lo vi ahí. No, ahí no lo vi. Bien.
qué lugar le hicieron ese interrogatorio en donde le estaban preguntando respecto de esa suma de dinero y de la bandera de los 33 orientales? Quiero decir, ¿era el mismo lugar donde lo torturaron o en un lugar distinto? El mismo lugar. En el mismo lugar. Las 3 veces que fui sometido a torturas fue en el mismo lugar. Uh-huh. Usted ya explicó el método de tortura física que le habían aplicado en la primera sesión de tortura. En las otras 2 posteriores que usted acaba de mencionar, ¿utilizaron los mismos métodos? Exactamente, los mismos métodos. Y sí, y el tiempo más o menos era el mismo. Uh-huh. Y creo que más o menos calculaban hasta dónde uno podía soportar. Pero el tiempo rondaba entre media hora, 40 minutos, entre el tiempo que esperaba que uno comenzara a dolerle mucho los brazos, a que comenzara a tocar el piso, a recibir descargas eléctricas, y ahí comenzaban a interrogarme. Quiero aclarar que los interrogatorios los llevaban adelante tanto uruguayos como argentinos. Los uruguayos se centraban más en preguntas atinentes a la militancia nuestra en Uruguay, es decir, así, si nosotros teníamos actividades dentro del Uruguay, pedían nombres sobre uruguayos, y los argentinos fundamentalmente el tema del dinero, uh-huh, de ese dinero que supuestamente tenía el Partido por la Victoria del Pueblo. Bien, digo, en relación a esto de la militancia, ¿era la militancia en qué partido o en qué organización? Sí, como dije yo, la mayoría de nosotros militábamos en el Partido por la Victoria del Pueblo. O sea que todas las preguntas giraban en torno a esta militancia. Exacto, sí, todas. Bien. ¿Nos podría describir alguna característica que a usted le haya quedado en su memoria de ese lugar? Por ejemplo, el piso, ¿cómo era? Sí, era un piso de hormigón. Obviamente tenía las características de un gran galpón que podría oficiar de taller mecánico. Era obviamente había hasta olor a grasa y aceite. Es decir, era un lugar extremadamente frío. Yo caí en julio, era muy frío. Era un lugar amplio, con techos altos, y es lo que yo pude más o menos constatar a través de los días. ¿En qué lugar dormían en todo el lapso que usted estuvo dentro de este centro clandestino de detención? Dormíamos en el suelo, siempre en el suelo contra el hormigón, todos sin excepción. Bien, ¿cómo era el tema de la comida? Bueno, nosotros prácticamente ahí no recibimos alimentación, recibimos creo que dos o 3 comidas que eran sobras. Digo que eran sobras porque eran una especie de sopón de guiso con chapitas de Coca-Cola y puchos de cigarrillo. Y después en algunas mañanas, 1 o 2 mañanas, nos hicieron un mate cocido. Fue todo lo que nosotros ingerimos en ese lapso. Tanto es así que cuando nosotros posteriormente fuimos trasladados a Montevideo, cada uno de nosotros había perdido cerca de 10 kilos, estábamos muy delgados. Bien. ¿Cómo el tema del baño, la utilización de los baños del lugar, podían ingresar a los mismos? Siempre teníamos que pedir para ingresar al baño, y en general nos llevaban de 2 o 3 personas. Íbamos 1 o 2 veces por día, podíamos ir al baño. Sí. Uh-huh. ¿Recuerda? Digo, siempre, nunca, digamos, por nuestros propios medios, sino uh-huh, que nos llevaba algún custodio. ¿Alguna característica del baño en el cual usted concurrían, digamos? No, para nada, no recuerdo nada. Usted habló del ruido de la cortina metálica. ¿Le ha quedado en su memoria algún otro ruido que en este momento nos pueda describir? Bueno, yo describía el lugar como un lugar por lo menos espacioso, porque dentro del lugar había algún vehículo. Uh-huh. Es decir, no solamente estábamos nosotros, sino que había 1 o 2 vehículos
Había un transmisor permanentemente funcionando. Un transmisor, un transmisor, digo que aparentemente con un lenguaje cifrado se ponían en contacto con personas que estaban en el exterior. Digo, sí, eso. También había música permanentemente, música de alto volumen. Y otra de las características, es decir, del lugar era el ruido del pasaje de un tren. Eso es a grandes rasgos, es decir, los ruidos, más allá de los obvios que eran los gritos de las personas que estaban siendo torturadas, que eso era, es decir, permanente. ¿Algún otro ruido externo que a usted le haya llamado la atención, además del pasaje del tren? Ninguno. Ninguno. Bien. Usted manifestó que, además de esa primera vez que usted escribió, hubo unas 2 veces más que lo torturaron físicamente. En esas sesiones, ¿también se lo interrogaba? Sí, sí, sí. ¿Y sobre qué cuestiones en particular? Fundamentalmente sobre militantes uruguayos, compañeros nuestros del partido que estuvieran tanto en Argentina como en Uruguay. Sobre el tema del dinero, ya en el segundo interrogatorio, y el tema de la bandera, dejaron de preguntarme porque se dieron cuenta, obviamente, tanto uruguayos como argentinos, de que yo no tenía la más pálida idea de dónde se encontraba esa suma de dinero, ni tampoco la bandera de los 33. Es decir, dejo constancia de que yo, si bien era un militante político de ese partido, es decir, no era un militante relevante. Por lo menos no era lo suficientemente relevante como para poder saber dónde se ocultaba determinada bandera o si el partido tenía determinada cantidad de dinero, ya que yo vivía de mi trabajo, no de otra cosa. Bien. ¿Cuántos días estuvo usted en este centro clandestino de detención? Yo diría que aproximadamente, no más de una semana y menos de 15 días. Digo, ocurrieron determinados hechos. Si bien nosotros vivíamos en una noche permanente, es decir, vendados y sin percibir la luz del día, ocurrieron determinados hechos que fueron más o menos pautando el transcurrir de las horas, ¿no? Unos eran las sesiones de torturas que nunca fueron en el mismo día, sino que fueron espaciadas, dado que eran de mucha intensidad, o sea que entre una y otra mediaba 1 o 2 días. Después de determinados hechos que ocurrieron, que fue el asesinato de una persona de nacionalidad argentina, supuestamente en ese momento, si nosotros suponíamos por lo que decían los efectivos argentinos que estaban ahí, que se trataba del hermano de Santucho. ¿Cómo fue ese episodio? Ese episodio, el hermano de Santucho, fruto de las torturas, había quedado bastante mal de la cabeza, decía, deliraba, no sé si mal de la cabeza o deliraba, estaba en un delirio permanente y se ve que decidieron terminar porque, digamos, él había entrado en un diálogo con sí mismo, en voz alta, en la cual decía cosas bastante incoherentes, como que él no iba a comer, tampoco le ofrecían demasiada comida, pero bueno, no iba a comer porque él no tenía dinero para pagarlo, y bueno, cosas, digamos, que en esas circunstancias denotaban un grado de desesperación muy grande y de desequilibrio muy grande. Y lo introdujeron en un tanque con agua y lo mataron. Luego lo dejaron colgado. Eso sí, nosotros pudimos ver que una persona decía, dejen que se escurra el perejil, y luego al rato
a la hora, lo tiraron sobre una camioneta, hay siempre camionetas estacionadas, o un camión, no sé lo que era, y lo sacaron. Nosotros parte de todo esto lo podíamos ver por debajo de la venda. Si bien la custodia era una custodia conjunta, tanto de uruguayos como argentinos, acostados todo el tiempo encontramos la forma de ver, y algunos hechos pudimos prácticamente verlos con bastante claridad, como fue el asesinato de esta persona de nacionalidad argentina. Bien, apelando entonces a su memoria, ¿usted nos podría determinar cuántas personas de los apresores, digamos, de los secuestradores, intervinieron en este episodio? Por lo menos 3. Por lo menos 3. Sí. Quien sobresalía digamos, en todas esas instancias era una persona de apodo El Viejo, otra persona Paqui, que era el más violento, el más sanguinario, y otra persona que le decían Pajarovich. Fueron las 3 personas, digamos, con más intervención. Más allá de que había otros, permanentemente, otros efectivos, tanto en la custodia como en los interrogatorios, en las idas y venidas. Había mucha más gente, pero digo, los que estaban más relacionados en ese momento con nosotros eran estas 3 personas. ¿Y de qué nacionalidad eran? Por el tono de voz, me imagino que si lo puede determinar. La guardia estaba compuesta por uruguayos y argentinos. ¿Y estas personas, el Viejo, Paqui y Pajarovich? Eran argentinos, eran sí, obviamente, sí. Aparte digamos, eran personas, es decir, más que nada el que se le llamaban, el que se hacía decir El Viejo, le llamaban El Viejo, bastante discursivas, eran bastante discursivas. Ellos decían que ellos no eran pronazis, que eran nazis, y daban discursos de índole político todo el tiempo. Que eran pro-nazis. Sí. ¿Y estos que no eran pro-nazis, que eran nazis. Que eran nazis. Sí, discúlpeme. No, eran nazis. ¿Y qué tipo de discursos daban? Si usted lo recuerda, o alguna característica de estos discursos de esta persona. Bueno, eso, digamos que ellos eran verdaderos nacionalistas, bueno, y todos discursos tendientes eran 2 vertientes fundamentalmente. Digamos, la más, digamos, donde ponían más el acento era en la lucha contra el comunismo, contra la subversión y en la búsqueda de judíos. Tanto es así... En la búsqueda de judíos. Tanto es así que le preguntaron a Rodríguez Larreta, hijo, cómo se escribía su apellido, porque estaban sin duda buscando un judío entre el grupo nuestro. Apelando a esta cuestión que usted refirió de que las vendas a veces se aflojaban o podían ver a través de las vendas, sí. ¿Tuvo oportunidad en algún momento de ver a Pajarovich? No recuerdo. Digo, en el caso del Viejo y Paqui, los recuerdo mucho más allá de que, no sé si en este momento se me muestra una foto, si podría reconocerlos, porque ellos, cuando nosotros nos trasladan a Uruguay, meses después, que ya nos habían levantado la incomunicación y habíamos pasado a juez militar luego de una parodia judicial, y estábamos sin venda, encerrados en una celda. No, fue tanto El Viejo como Paqui fueron a Montevideo a entrevistarse con los militares uruguayos. Por eso lo recuerdo. ¿Recuerdan esta visita? ¿Si había más personas desde la Argentina que habían venido de la Argentina? Es probable. Yo a los que recuerdo nítidamente es a Gordon y a Paqui. Incluso estuvieron mirándonos y qué bien que están ahora, qué bien que están acá. Puede haber estado Pajarovich también. Sé que había una tercera persona, pero no podría precisarlo en este momento.
¿Algún apellido que a usted le haya sonado en el lapso de tiempo que estuvo secuestrado en ese centro clandestino? No, en ese lapso de tiempo no, apellidos ninguno. ¿Y a posteriori? Y a posteriori, a través del tiempo, sí, Gordon, Forese, sí, una serie de apellidos pude ir uniendo con aquellas personas, pero no demasiados tampoco. Uh-huh. Bien, ¿cómo siguió su tiempo de secuestro dentro del centro clandestino? Es decir, ya nos relató que en 3 veces le aplicaron sesiones de tortura. Bueno, ¿qué pasó después? Bueno, fue una situación, más allá de lo crítico que siempre fue crítica porque aparentemente había una disposición de eliminarnos. O sea, porque varias veces nos llevaban hasta una pileta, nos hacían lavar la cara, nos daban un peine, nos mojaban el pelo, nos peinaban y nos decían que íbamos a ir a ser trasladados. Eso ocurrió aproximadamente en 3 ocasiones. Y yo ahora, y en ese momento también, tenía la certeza de que si nos sacaban de ahí para un traslado, sin duda que íbamos a ser asesinados. O sea que esa fue, digamos, no fue un cautiverio solo con torturas, sino que aparte fue con una gran incertidumbre, es decir, porque tengo la certeza de que en 3 ocasiones estuvieron, es decir, a punto de matarnos. Es decir, luego de eso comenzó un tiempo de trabajo para la parte uruguaya, que fue de trabajo físico desarmado en todos una serie de vehículos que supuestamente habían incautado a las personas que habían sido detenidas. Y los desarmaron e hicieron comenzaron a trabajar en el embalaje de esas cosas y artículos que supuestamente nos habían o habían sustraído de las casas de todos nosotros, incluidos motores de vehículos, de algún vehículo que habían también requisado. Luego de eso se produce un hecho que no sabría situarlo en el tiempo, que es un hecho inusual dentro, ya digo, de la crisis permanente que se vivía, y fue algún episodio con la Policía Federal. Aparentemente hubo un atentado contra la Policía Federal, y bueno, y hubo una golpiza general para todos nosotros, más allá de que nosotros ¿sí? en ese hecho concreto nunca podíamos haber intervenido porque estábamos presos, pero bueno, fuimos castigados todos nosotros. Recuerdo en particular a Gastoncina y a otra serie de compañeros que, como en el conjunto, pero se ensañaron más. Luego, bueno, vino una etapa en la cual, es decir, comenzaron a decirnos, tanto los uruguayos fundamentalmente, que nos iban a trasladar. Quiero dejar constancia de los nombres de los uruguayos que en ese momento se encontraban en Argentina, ya que me preguntó por los argentinos. Sé que ahí estaba el coronel Cordero, estaba el mayor José Nino Gavazo, Silveira, Gilberto Vázquez, Arab, Rama. Es decir, ese era un núcleo de uruguayos, esos de rango oficiales, y también dentro de la tropa había un sargento Velázquez, estaba un soldado, es decir, apodado Drácula, otro apodado Delón,
O sea, esos son más o menos sin los nombres de los soldados o los policías o los represores uruguayos que en ese momento actuaron en Automotora Sorletti. Luego de eso deciden ahí sí una noche trasladarnos, es decir, nos trasladan, nos ponen un leuco, esta vez nos quitan la venda y nos ponen un leuco en los ojos y en la boca a todos nosotros. Nos suben seguimos esposados, nos suben a un camión y nos llevan hasta un lugar, supuestamente un aeropuerto, y ahí nos suben a un avión y nos trasladan hacia Montevideo. En Montevideo somos nos tienen en una casa en la costa montevideana, citan en una zona de Montevideo llamada Punta Gorda, donde permanecemos unos de 7 a 10 días, que continúan torturándonos, y luego nos llevan a las dependencias del Servicio de Inteligencia del Ejército y nos mantienen recluidos en un sótano durante meses, siendo fruto todo ese tiempo de torturas, hasta que pasamos a un juez militar y luego nos procesan con actas fraguadas, como que habíamos invadido desde Argentina o intentado invadir el Uruguay, y somos llevados al penal de Libertad y Punta de Rieles, mujeres y hombres respectivamente. Ahí permanecemos años presos también. Sí, estas visitas de los argentinos que usted refirió, ¿en qué momento de estas detenciones que usted acaba de describir fue que se realizó? En la última, diría que esa visita de estos argentinos fue en el mes de diciembre. Y digo que fue en el mes de diciembre porque ellos fueron haciendo los traslados a los distintos penales durante el mes de noviembre, fines de noviembre, principios de diciembre, y habíamos quedado en ese momento, estábamos aproximadamente 5 o 6 personas esperando para ser trasladadas a Punta de Rieles y Libertad, y ahí es que sucede la visita de estos argentinos. Bien, respecto del traslado, ¿usted nos podría determinar el momento del día en que se realizó? La noche. En la noche. Fue en la noche, digo, un lugar muy apartado porque tanto uruguayos como argentinos gritaban, recuerdo perfectamente que gritaban libertad o muerte, viva la PR-33, consignas de ese tipo, que no podía ser, digamos, un lugar público, sino que un lugar donde hubiera afluencia de público, de civil, digamos. No, era un lugar, una base militar o un lugar secreto y en horas de la noche. Bien, y su percepción, le estoy pidiendo acá, el tiempo aproximado de duración del traslado desde el lugar, del centro clandestino de detención hasta este aeropuerto que usted describió. 40 minutos aproximadamente. Digo, es todo muy relativo. Digo, sí, aproximadamente lo que usted... Dejemos claro que nosotros no sabíamos para dónde íbamos, ¿no? Es decir, si bien nos habían dicho los uruguayos que nos iban a trasladar, que íbamos a ir a Uruguay, es decir, tampoco podríamos tener una certeza de qué es lo que iba a ocurrir. Por lo tanto, sí, pueden haber sido 40 minutos, puede haber sido más o menos. Estas cosas que habían embalado, ¿usted sabe qué pasó con las mismas que usted describió? No, para nada. Digo, a nosotros no nos fue restituido nada, ni siquiera los documentos personales. ¿Sabe si fueron trasladados junto a ustedes al Uruguay? Sí. Todo esos bultos que habían embalados fueron trasladados junto con nosotros en la bodega de un avión, porque los cargaron junto con nosotros. ¿Qué edad tenía usted, señor Rodín, al momento de estos hechos?
28 años, 29 tendría. ¿Supo finalmente o tomó conocimiento posterior de dónde estuvo detenido ilegalmente en la Argentina? Sí, sí. Tuve conocimiento por la investigación que se hizo, incluso yo participé en un juicio, el juicio del doctor Rafecas, y se nos entregó como material un CD, es decir, con fotos del lugar de Automotora Sorletti. Pero yo personalmente, y he venido muchas veces a la Argentina, nunca he pasado por el lugar. Usted refirió que escuchaba determinados ruidos dentro del centro clandestino de detención. ¿Recuerda haber escuchado, tanto dentro del centro clandestino como en forma externa, ruido de chicos, griteríos, algo por el estilo? No, yo tengo... chicos, no. Yo lo único que recuerdo, eso sí lo recuerdo nítidamente, fue un momento en el cual una persona está así de uniforme beige, recorrió el lugar con dos chicos pequeños, con dos chicos de 10, 12 años, de cutis blanco, de cabello bastante castaño a rubio. Fue lo único que recuerdo con respecto a chicos. En el traslado a ese lugar donde después lo llevan al Uruguay en avión, ¿cómo fue el traslado? Los llevaron en un camión, junto con todos, esposados, y con leuco en la boca y en los ojos. ¿Todos juntos en el camión? Todos juntos. ¿Alguna persona viajó aparte? Que yo sepa, no. Una pregunta, ¿quién lo citó en el bar donde estaba con Inés Cuadros? El León Duarte. ¿León Duarte hizo esa cita? ¿Perdón? ¿León Duarte hizo la cita? León Duarte, sí. ¿Conoce los motivos de la cita? Sí, sí. Estamos estudiando la situación del Uruguay, fundamentalmente. Nosotros éramos una organización política opositora a la dictadura militar y militábamos para enfrentarnos a esa dictadura. Una pregunta referente a esto. ¿Cómo pensaban enfrentarse a la dictadura del Uruguay? No pongo. Discúlpeme. Fundamentelo, doctor, ¿para qué? No escucho. La oposición sí, que no tiene que ver con el objeto procesal y que es materia de debate en esta sala de audiencia. Digamos, la forma en que ellos iban a combatir políticamente la dictadura de Uruguay. Sí, la militancia y eso estoy de acuerdo. Ahora, no veo cuál es el objeto del proceso. Si él lo quiere vincular a eso con Orletti y lo puede explicar y el tribunal considera que es necesario y que eso puede hacer a su derecho de defensa, no, pero así como está formulada la pregunta no le veo sentido. La forma en que planeaban. Doctor, si lo puede fundamentar en vinculación con Orletti o en alguna circunstancia de la vida del testigo que a usted le merezca importancia el debate. No hice con la anterior testigo, no hubo oposición. Pensé que... En este momento la hubo. Yo no las formulo las oposiciones. Bueno, como estaban en mi país, ¿sí? Y las reuniones se hacían en mi país, quería saber de qué manera estaban organizándose en mi país para combatir a un país extranjero, del cual el señor es ciudadano. Por favor, conteste la pregunta. La presidencia va a ser el lugar. ¿Cómo no? Nosotros éramos una organización política. Nosotros, nuestro nombre lo indica Partido por la Victoria del Pueblo. Primero su origen era un origen popular y éramos un partido.
No éramos Ejército Popular ni Frente de Liberación, no, éramos un partido. Nos organizamos políticamente, perseguíamos el socialismo y la libertad. ¿Está contestado, No sé. doctor? Sí. Señor, su testimonio ha concluido. Gracias por venir hasta el tribunal. Se puede retirar y puede permanecer cuando quiera en la sala en el público. Muchas gracias. Buenas tardes.